¿no? Entonces como que estamos perdiendo espacios, estamos perdiendo atención para con nosotros mismos y estamos más viendo afuera, ¿no? Viendo que no está mal, ¿no? Viendo por los demás no está mal, pero creo que no descuidar este autocuidado. Claro, que además parte del autocuidado es hacer lo que a mí personalmente me da vergüenza. ¿Qué? Me da vergüenza que me dé vergüenza, que es pedir ayuda. Es algo tan crucial en la humanidad y si cuidamos nuestras formas nos puede llevar a grandes destinos, ¿no? Pedir ayuda. A mí cuando yo tenía ataques de pánico, crisis de ansiedad, me daba vergüenza. Me parecía que mi malestar era mediocre. Nada que ver. Pero pedir ayuda, ¿no? Cuando la gente está muy cargada, se estresa y te habla feo en vez de decir necesito ayuda. No estoy manejando esto bien. Entonces, para mí, pedir ayuda es una habilidad que a mí me costó aprender, fíjate. Hola, soy Lisbeth Cueva, psicóloga, psicoterapeuta, y bienvenidos a un episodio más aquí en Todos Sanamos. Ya están listos, preparados, cómodamente sentados, echados de repente para compartir una historia más de alguien que ha accedido a abrirnos su corazón y a compartir su historia. Un espacio donde vamos a aprender más del ser humano, un espacio donde vamos a compartir experiencias de otros, que estoy segura también esta historia te va a permitir entenderte y entender de repente, ¿por qué no?, a las personas que te rodean. Un espacio donde no se juzga, donde no se critica, donde se conoce y donde se aprende sobre todo de esto que es tan humano, de fallar, de equivocarnos, porque en esas fallas y errores están los grandes aprendizajes. Y más aún cuando tocamos el dolor, cuando creemos que no hay esa luz que nos da la solución a eso adverso que pasamos. Pero aquí estoy segura que en cada episodio vamos dejando un mensaje, un aprendizaje, una experiencia de vida que te va a sumar como todas aquellas que ya vienes escuchando. Hoy tengo una invitada, ella es una actriz de teatro, está incursionando actualmente como cantautora, me estaba comentando. Su nombre es Luciana Arizpe. Bienvenida, Luciana, aquí a Todos Sanamos. Yeah, muchas gracias por recibirme. Qué lindo tu espacio. Qué lindo lo que has dicho al inicio, ¿verdad? Sí. Eso de que solo escuchar la historia de alguien te puede inspirar a entenderte y entender a los que te rodean. Claro, y acompañarnos, ¿no? Porque a veces uno en el dolor piensa que somos los únicos que estamos viviendo algo difícil, y nadie más, y ¿por qué a mí? Y cuando escuchas otras historias dices, wow, hay más y me siento acompañada y el dolor se hace más llevadero también. De verdad que sí. Para eso es, qué importante. Bueno, estamos aquí contigo para que tú nos compartas ese otro lado de lo que de repente no sueles mostrar, nos muestras de repente tu talento, todo el trabajo que has hecho, que vamos a llegar ahí en su momento. Pero cuéntanos de ti, quién eres, dónde naciste, dónde creciste, con quién creciste. Yo, bueno, me llamo Luciana, pero todo el mundo me dice Lu. Nací aquí en Lima y soy hija única de mi papá y de mi mamá. Luego mis papás se divorciaron cuando yo tenía 11 y mi papá un par de años después se volvió a casar y tiene una relación preciosa con su hasta ahora esposa hace 24 años. Y tuve muchísima suerte en ese aspecto porque mis papás, al igual que yo, han sido bien chancones. Y creo que todo lo que han hecho en relación a mi cuidado, mi crianza, ha estado atravesado por el amor. Entonces, fue bien impactante para mí crecer y mirar para atrás y conocer o escuchar otras historias y entender que esto es el porcentaje de personas que han tenido la suerte que yo he tenido con los papás que me han tocado y crecer rodeada de felicidad y de amor y de contención. Es como el 1% de las historias que hay a mi alrededor. Yo digo como, ¿qué? No es normal, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en lo que ahora me dedico como artista, empecé a tener aún más acceso a más historias de personas que algo tan esencial como tu casa, tu crianza, tu colegio, no ha sido una experiencia incluso hasta agradable. Y para mí descubrir eso fue como, hoy, darme cuenta de que esto es considerado un privilegio. Crecer feliz, crecer rodeada de amor es un privilegio. Y digo, ¿qué? Eso fue como, wow. Justo antes de empezar esta conversación,
Yo te comentaba me comentabas que hacías clown, yo te Sí. decía que esto es espectacular porque es terapéutico, incluso ayuda a desarrollar muchas habilidades personales, sociales. Y escuché que me dijiste que el clown te salvó. Uf, el clown me recontra salvó la vida. ¿A qué te refieres? Porque la forma en la que yo aprendí el clown y ahora enseño y me gusta y practico y trabajo como payasa es para mí una forma de entender a los más humanos de los humanos, ¿no? No entender a un payaso o a un clown, que para mí es lo mismo, solo que está el nombre en inglés y en castellano. Para mí un payaso no se trabaja como un personaje, a mi preferencia, ¿no? Mi forma favorita de entender el clown no es como un personaje, sino como la versión más auténtica de ti. Y eso requiere una inevitable ruta constante, atravesando autoconocimiento historia, tras capa de lo que eres uno, ¿no? Lo que es uno, porque solamente cuando eres capaz de entenderte y contemplarte y quererte a ti en todas sus dimensiones, vas a poder ser capaz de transmitirlo o compartirlo con los demás, ¿no? Y eso me Exacto. parece valiente. Ajá. 11 años. 11 años viviendo con mamá y papá, hija única. ¿Cómo fueron esos 11 primeros años de Uy, convivencia? más o menos que Disney, ¿verdad? Porque ser hija única te da un montón de, de, de atención todo el tiempo y a mí nunca me faltaba, ¿no? Estoy rodeada además de primos, de familiares, que somos todos muy unidos, entonces nunca había experimentado para empezar, la soledad, siempre estaba muy acompañada de gente reventando cohetes o haciendo planes interesantes. Y por otro lado, saber me llevó a aprender qué hacer en momentos de soledad, ¿verdad? Porque las hijas únicas no tenemos hermanos ni nada. Y por más que me llenaban de planes y de clases y de vida Actividades. y actividades, yo tenía mucho espacio para trabajar mi imaginación también, ¿no? Entonces era algo que mis papás estimulaban y que yo también. Tanto mi papá sí es hijo único, pero mi mamá sí tiene hermanos. Ambos, por la generación a la que pertenecen, no tenían tanto acceso a preferencias de actividades que tengan que ver con la imaginación, con el arte, con la cultura. Y ambos son muy artísticos. Mi mamá es fan del teatro hasta el día de hoy, va al teatro todas las semanas con sus amigas, tiene su chat, somos teatro, le encanta. Y mi papá es melómano, le encanta la música. Entonces, como ambos tuvieron que elegir rutas como contabilidad, impuestos, abogada, así, creo que depositaron en mí todas las ganas que tenían de que haya arte en sus vidas, ¿no? Y eso fue para mí maravilloso. En el colegio me metían a todo. Yo estaba en la orquesta, en el grupo de flautas, de zampoñas, de todo. De toda la música que yo quería la podía hacer. Me llenaron de oportunidades. Y claro, al final de mi etapa escolar me harté. Me cansé, digamos, me sobreestimulé. Fue como mucha información. Entonces, como siempre, digamos, tuve todo resuelto o me iba bien en todo. Para mí entrar a la universidad fue el cambio a "Ah, ¿qué hago cuando no tengo toda esta contención a mi alrededor, verdad? ¿Qué hago cuando...? Ahí, Luciana, has dicho dos cosas muy importantísimas que me gustaría que lo puedas compartir de tu experiencia para que le sirva de repente a otros papás, ¿no? ¿Qué tan importante, una primera parte, qué tan importante es fomentar en los chicos el arte, música, teatro? Porque a veces hay papás que no le dan mucho valor a esas actividades y que más bombardean a sus hijos de, no, matemáticas, comunicación, letras, idiomas, y los bombardean de toda la parte académica que no está mal, ¿no? Pero que minimizan o invalidan un poco el arte. ¿Cómo tú, desde tu experiencia de niña, te sumó las actividades, antes que te artes, ¿ah? ¿Cómo te sumó el tema de todas las actividades artísticas en tu vida? Para mí fue como tener acceso a actividades artísticas en mi vida, fue como tener un pasaporte al fin del mundo, para siempre. Amplió mi mundo y mis horizontes de una manera maravillosa, porque no solamente aprendí a comunicarme mejor, sino aprendí a entender mejor, y es algo que ahora yo aprecio. A entender a las personas, ¿te refieres? Entender el mundo, la vida, ¿no? Tener acceso al arte, a apreciar o el ejercicio de ir a un museo, de tener acceso a escuchar diferentes estilos de música, historias de diferentes artistas, pintores. Me acuerdo que mis papás íbamos a museos y me compraban los cuentos de las historias de los pintores, de los impresionistas. Entonces, para mí eso era como leer acerca de ídolos,
¿no? Gente que se dedica al arte con todo tipo de historias, desde Van Gogh, me corté la oreja, depresión, hasta los Beatles, ¿sabes? Como tener acceso a otras realidades, a otros mundos que se comparten de manera no tradicional. Los artistas comparten a través de emociones, de sensaciones, y eso es una forma de conectar, ¿verdad? Claro, y esos son vías que de alguna u otra manera desarrollan tantas habilidades que hoy requerimos como la empatía, ¿no? Sí, Como la sensibilización por el prójimo, por el otro ser humano que tanto falta hoy en día. sí, yo me da mucha pena cuando veo a padres que tienen esta mentalidad quizás de hace tantos años, cuando no tenían esta apertura a incluir, no sustituir, incluir dentro del aprendizaje de un humano. Creo que por eso yo no soy mamá, me da mucho miedo ser responsable de educar a un ser humano nuevecito, ¿verdad? Pero darle acceso a esta gama de conocimientos y de idiomas o lenguajes me parece crucial. Es una herramienta que te va a servir de por vida. Sí, y sobre todo que te permite socializar, integrarte, lo que tú decías, comunicarte, ¿no? El expresarte. Yo creo que todos los papás siempre quieren que sus hijos se desenvuelvan en un grupo social y el arte es uno de los caminos importantísimos. Ahora, vamos al otro extremo, que es la otra parte que quería que nos menciones también. Cuando un niño o una niña es saturada de tantas actividades, ¿no? Porque si bien es cierto, estamos hablando que el arte es bueno, pero cuando se da todo en cantidad y hay papás que mantienen a los hijos ocupados en miles de actividades, que el deporte, que el idioma, que las clases, que esto, y los chicos llegan cansadísimos a la casa, ¿no? O sea, en tu caso, ¿cómo llegaste a sentir este cansancio que nos comentas? Sí, yo me acuerdo que no me di cuenta o no fui consciente de muchas cosas o palabras para describir lo que me pasaba porque justamente no tenía acceso a esa información. Yo soy una persona sensorial, soy una persona paz o personalidad altamente sensible y hace poco descubrí que lo que mi relación con la comida se describe con algo que se llama ARFID, que es una especie de rechazo a ciertos tipos de comidas por temas sensoriales específicamente. Todo esto va a que, como soy una persona muy sensible, disfruto y aprecio de todos los estímulos que se me brindan, pero naturalmente, como cualquier persona y como cualquier niño o niña que tú describes, llega un momento en el que es demasiado. Pero como somos adolescentes, quizás no estamos acostumbrados o no tenemos nuestra identidad tan clara, porque no toca en ese momento, de saber poner límites, ¿verdad? Yo me solía poner límites sola porque no era necesario que mis papás lo hagan, porque yo era tan así o con mis cosas que yo me ponía límites sola. Pero digamos que cuando entras a la universidad y el mundo cambia tan drásticamente de usar uniforme y estudiar con mujeres todos los días a tienes clase a las 6 de la tarde y regresarás en micro y qué te vas a poner. Para mí eso fue un detonante en te toca construir tu identidad. ¿Quién eres? Lo tienes que hacer tú sola. Entonces, toda esta sobreestimulación sensorial, de música, de actividades, se transformó en otro tipo de cosas a las que yo no estaba acostumbrada, porque tenía una vida mucho más cómoda. Pero ahora que tocaba ser adulta, me tocó eso, ¿no? Como darme cuenta que el mundo no era tan fácil, que yo la había tenido fácil en comparación a mis compañeros, pero yo no. Entonces me harté un poco de todo porque no supe manejar muchas cosas. Exacto. ¿Cómo llevabas este tema de pasar de dejar de ser niña, entrar a la pubertad, que es la previa a la adolescencia, y en ese momento viene la separación de pareja de tus papás? Sí, ¿Cómo lo manejaste? pues a mí lo que más me costaba era entender el por qué, pero digamos que todo fue hecho como si hubiese sido un manual, en el sentido de buscaron una terapia para acompañarme en el proceso, lo hicieron amigable para que yo no me dé cuenta, eh, que algo malo pasaba, las puertas de la casa de mi papá siempre han estado abiertas, nos veíamos más seguido que cuando vivía en mi casa, todo parecía estar en paz, pero hay cosas que uno no es capaz ni siquiera de verbalizar en ese momento, ¿no? Y ya después, años después, por suerte en terapia, descubres que sientes que es tu culpa, ¿no? De alguna manera, siendo hija única, una piensa, ¿por qué no soy suficiente, ¿no? ¿Qué más necesitan mis papás que haga para que sepan que todo va a estar bien, ¿no? Más adelante en la vida, viendo a mis papás envejecer, quizás es duro cuando veo que no la pasan bien, pensar que es mi culpa, ¿no? Yo qué tengo que hacer para que mis papás estén contentos, ¿no? No tengo esa posibilidad de compartirlo
con hermanos, ¿no? Que me digan, no se trata de ti, tonta, pero como hija única piensas que se trata de ti y a veces uno quiere, ¿no? ¿Qué pude hacer? ¿Qué hice mal? ¿No? Pero ese es el sentimiento que predominaba. Como Te que, sentiste responsable de eso. claro, pero sin saber una razón o una respuesta lógica de por qué. Solo no podía evitar sentir eso, como, claro, he hecho algo malo, pero no. Y en esos momentos, siendo hija única, ¿quién fue tu refugio? ¿Quién fue la persona que te acompañó en este proceso? Yo siempre sentí que mis papás estaban alertas a cualquier cosa y no solamente me llevaron por primera vez a un terapeuta, a una psicóloga, que me hacía jugar un montón de juegos y conversar, pero era la primera vez que yo tenía acceso a un espacio para conversar de mis cosas sin mis papás mirando, ¿no? Y era como, ah, entendí que estos espacios son importantes, porque por más que parezca sonso que te lleven a jugar un juego de mesa con alguien para conversar quizás de tus cosas, es darle el espacio, ¿verdad? Entonces a mí me sirvió mucho tener ese espacio. Fue como, ¡ah! Están invirtiendo energía, tiempo, dinero en que yo tenga un espacio para hablar de lo que me pasa. Y mis amigas, yo siempre he sido muy amiguera, de estar en un choclón y tuve una experiencia tan bonita en el colegio que hasta ahora mis amigas son mis amigas, me escribo con mis profesores. Estaba muy bien rodeada, muy bien acompañada. Cosa que, claro, pasan los años, volteas y cuentas estas cosas y nadie tiene esa historia. O el 1% de mi entorno tiene esa historia, ¿verdad? Exacto. O sea, papás que dentro de todo manejaron la situación lo mejor que pudieron, ¿no? Teniendo ¿No? las herramientas que tenían en ese momento, pero sabiendo quizás muy adelantados para su época, los 90, lo cual no creo, que había que darle un espacio a eso, ¿verdad? Es como, no le estás pasando bien, ok, ¿qué necesitas para resolver eso que yo te pueda dar? Y ahí estás confirmando que, digamos, lo que más afecta no es un divorcio o una separación, sino la forma en cómo los padres Sí, manejan el divorcio o la separación. tienes razón, sí, es eso, porque digamos que la vida nos pasa a todos, pero cómo la llevamos son las elecciones que tomamos, ¿verdad? Exactamente, exactamente. ¿Cómo aprendiste o cómo te adaptaste a, me imagino que te quedaste viviendo con mamá, Con con mi papá, mamá, con tu sí. mamá, cómo una niña que pasa ya a ser adolescente empezó a adaptarse a otra realidad? Me imagino a ver a tus papás por días. Sí, Navidades, las Navidades eran complicadas. En realidad, como tú dices, las formas fueron tan claras, o por lo menos lo que llegaba a mí era tan amable, que yo sí sentía que había un cuidado de ambas partes en, ok, tu vida va a ser diferente, ¿no? Por alguna razón, muchas personas de mi promoción, muchas compañeras estaban atravesando por una situación similar en la misma época. No sé qué pasó. Y ahí es donde para mí es muy importante lo que tú dices de las formas, ¿no? Porque yo escuchaba con amigas historias bien terroríficas de divorcios, que había violencia, qué sé yo, no necesariamente física, pero quizás verbal, o las formas no eran correctas. Y ahí yo me aferraba mucho a mi historia, ¿no? A ser verbal, a comunicar, a quizás el arte me dio eso, ¿verdad? La posibilidad de dibujar lo que me pasaba, la posibilidad de a través de la música expresar lo que me pasaba y siempre decir, ¿no? Nunca he sido una persona reservada. Entonces quizás era más fácil como padres entender qué me pasaba porque yo me expresaba todo el tiempo. Claro, y eso lo tomo porque hoy en día, por ejemplo, hay chicas y chicos también que se encierran en sus cuartos y están bailando o están cantando y los padres a veces no entienden este lado y dicen, ¿qué haces perdiendo el tiempo? Ponte a estudiar, a leer algo. Pero a través de ese canto, ese baile, ese dibujo, están pues canalizando emociones. Sí. ¿No? Están descargando todo un sentir que no tienen con quién compartirlo, que no tienen la oportunidad de repente de estar en una terapia y Sí. el arte es su salvación también. Sí, me acuerdo claramente que cuando era muy chica yo agarré un plumón morado y dibujé una línea de letras O. Me imagino que aprendí a hacer la letra O y quería expresarlo. Por toda la pared blanca del pasadizo hasta llegar a la cama de mi mamá y todo el edredón llenarlo de letras O. Y fue como, claro, pero mi mamá inteligente, cuca, fue como, claro, se quiere expresar. Y me acuerdo que me dijo, a partir de ahora todas las que pasa dentro de cuatro paredes, tu cuarto es tuyo. Haz lo que quieras. Pero afuera es mío. Entonces, exprésate, pero en tu cuarto. Entonces, todas las paredes de mi cuarto, hasta que el momento que yo dije ya, esta etapa paró en la adolescencia, era
pegar stickers, dibujar en mis paredes, todo, porque era como... Y me pareció bastante razonable, ¿verdad? Como, claro, exprésate, pero no malogres lo que no te pertenece, ¿no? Lo que no es tuyo. Eso para mí fue como clave para entender varias cosas. Y lo he usado como ejemplo al momento de entender varias cosas en el futuro, ¿no? Claro, respetó tu espacio e hizo que respetes el espacio de otros también, ¿no? Sin anular emociones. ¿Mm? Qué interesante, sí, 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 sí. Pero esto, como tú bien mencionas, es en un caso atípico, ¿no? Es Porque súper atípico no y no to- es perfecto, Exacto. porque claro, pasa que después entro a la universidad o empiezo a chambear, qué sé yo, a tener una vida adulta y te das cuenta que el mundo no es así, que el mundo no es como la casa perfecta y padres divorciados, pero todo bien y todo está perfecto. Y claro, y viene desde el amor, ¿verdad? Viene desde el amor lo que mis papás han hecho por mí, lo que sea, pero no deja de ser humano. Entonces uno tiene que entender, por ejemplo, emociones complejas para mí, la frustración, ¿no? La incertidumbre, el miedo. Eso yo lo descubrí casi adulta, o sea, adolescencia tardía adulta, como ¡ah! El fracaso. ¿Qué? Porque todo estaba bien, Claro, ¿no? Y todo era cierto. claro, todo era, me iban a querer sí o sí a pesar de cualquier cosa. Y de pronto el mundo real, salir de un colegio privado solo de mujeres a una universidad y clases de tantas personas, es tan difícil ya que te den atención personalizada solo a ti. Claro, el mundo deja de girar alrededor tuyo, chicos, pero yo soy hija única, ¿qué fue? Hay más Quiéranme. gente Claro, hay alrededor. más gente. Sí, sí, sí. Y eso a veces los padres cuesta que lo entiendan porque hasta cierto punto, como mamá, como papá, uno tiene el control total sobre sus hijos, ¿no? Y es fácil, porque como tienes el control total, todo lo organizas, todo lo decides, todo lo planeas, todo está bien. Pero tú, lo que bien dices, sales al mundo, o sea, acaba el colegio, sales a otra etapa, ya sea a seguir estudiando, trabajando, y te topas con la realidad. Entonces, ¿qué tanto preparas? O la pregunta sería para todos, ¿no? Que nos escuchan. ¿Qué tanto preparas a tus hijos para poder enfrentar el mundo real que está detrás de tu puerta de casa? Que es complejo. Claro, y aprender a, como decíamos hace un rato, a crear tu identidad, a construir tu propia identidad, ¿no? Yo en el pasado he dictado talleres de habilidades socioemocionales o de clown o principios de clown para adolescentes y es una etapa muy rica porque justamente empiezas a escoger de las cosas que te han enseñado tus papás qué cosas se asemejan a lo que tú quieres continuar siendo, ¿verdad? Y qué importante es nuevamente expresarse a través de lo que sea. El arte ayuda muchísimo para entenderte, ¿no? Entenderte es clave para poder luego entender al mundo. Tienes que estar bien adentro para luego estar bien afuera. Sí, sí, yo asocié, no sé si me estoy equivocando, otro el experta en el arte. Yo entendí y aprendí que arte es autoaceptación. Qué lindo, ¿me lo prestas? Te lo regalo. Gracias. Sí, porque eso también me permitió a mí, yo hice un poquito de arte en mi universidad y me permitió pues conocerme y autoaceptarme tal cual, ¿no? Abrazarme con toda la Claro, historia y cuando logras eso es una libertad increíble, ¿verdad que ¿no? sí? Sí, por Es que supuesto. creo que en las artes, generalmente tu herramienta de chamba eres tú, ¿verdad? O sea, en todo, pero tienes que usar tu cuerpo, usar tu voz, y eso también implica aceptarse con todo lo que implica mi voz, todo lo que implica mi cuerpo, ¿verdad? Claro, yo no conocía el arte, de verdad no sabía lo potente que podría ser, o sea, lo conocí en la universidad gracias a Raúl Vázquez Montenegro, que fue mi profesor en esa época, y que me abrió las puertas a conocer un mundo maravilloso y más humano sobre todo, Sí, ¿no? Entonces, genial. Lu o Luciana, como quieras. este, ahora que ya eres adulta, ¿qué aciertos y desaciertos podrías detectar en tus papás? Porque no hay papás perfectos, ¿no? Ahora, Uf, ¿cómo lo ves? ¿En qué acertaron y en qué no acertaron? ay, tantas cosas, pobrecitos, los quiero mucho, los amo mucho. Pues creo que principalmente han pecado de ser muy humanos, porque había una buena intención siempre, pero no siempre salía bien, ¿verdad? Hay una anécdota que siempre cuento, perdón mamá, que siempre cuento de mi mamá para entender un poco cómo es la dinámica, ¿no? Una vez yo estábamos de viaje
yo tendría menos de 10 años y en alrededor de la piscina habían tablones de madera en el piso y me clavé una astilla en el pie. Y como siempre le he tenido miedo a los objetos punzocortantes y a las clínicas, hasta que fui clown hospitalaria, pero eso pasó después, me da miedo ir a la clínica que me la quiten. Y mi mamá me dijo, tranquila, aquí en Estados Unidos venden curitas que quitan las astillas. Y me puse una curita y al día siguiente me levanté y en el algodón de la curita estaba la astilla. Y durante años, si es que yo viajaba o alguien buscaba estas curitas mágicas que sacaban las astillas. Hasta que una vez mi mamá me escuchó pidiendo las curitas en la tienda y mi mamá como, no, no existe Lo que pasó es que esa noche, para que tú no sufras, yo me quedé despierta toda la noche con una linternita y una pinza echada en el piso. Y cuando te dormiste, te quité la astilla con la pinza sin que te dieras cuenta. Y yo pensaba, claro, es un acto de amor infinito y hermoso y maravilloso, pero poniéndonos mega toscos, me arruinó la vida pensando que existían estas curitas. Claro. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Creo que mi mamá se equivocó en querer darme todo, que quizás anuló un poco mi posibilidad de ver que existía una forma de hacerlo no fácil, ¿no? Como una Exacto. forma no fácil de vivir. Pero claro, es un error extraño, ¿verdad? Tú lo has dicho, es el amor de mamá que a veces cuesta, ¿no? Bueno, Medir o sí, decidir que sí, que no, ¿verdad? Como esos exacto. límites, ¿no? Y claro, Es difícil. contrarrestando a mi mamá, que era como de este tipo de iniciativas, mi papá era una persona que se demoró mucho y por suerte cambió a lo largo de su vida en reencontrarse y conectar con su mundo emocional, ¿verdad? Mi mamá explotaba y vomitaba y expresaba amor todo el tiempo y mi papá era mucho más reservado y mucho menos afectuoso o expresivo, quizás, ¿no? Entonces el error que podría haber cometido mi papá creciendo es no ser tan afectuoso, no ser tan, ¿no? Para hacer la balanza más equilibrada, quizás, Claro, ¿no? ahora, siendo adulta veo para atrás y digo, claro, tenía que haber un balance, tenía que ser el que ponía los límites, el que no te dejaba tomar Coca-Cola o gaseosa de noche, el que te hacía comer mejor, entonces tenía que haber un balance, pero por suerte creo que eso no Y ese se... balance tiene que lograrse, pero de una forma complementaria, Sí. ¿no? Porque ese balance cuando lo manejas de una forma crítica y juzgadora o en guerra de egos no ayuda a los hijos Claro, tampoco, y mi ¿no? papá cuando se vuelve a casar empieza esta relación hermosa que tiene con Gina, con su esposa, y claro, empieza también en paralelo un trabajo personal genial que hace que mi papá, a mi parecer, florezca a través de los años y se ponga en contacto con su sensibilidad. Ahora todos los días ha descubierto Instagram, me manda estos memes de buenos días, hija, te quiero. Todos los días me manda por... Y es lindo, ¿no? Y claro, no es la misma forma, su lenguaje del amor no es el mismo que mi mamá, pero ambos son lenguajes del amor, ¿verdad? El mío se ha parecido a lo largo de mi vida mucho más al de mi mamá porque yo más o menos que sudo escarcha y expreso, pero me ha gustado tener acceso a los dos porque me ayuda a entender que hay diferentes lenguajes del amor, ¿verdad? No son... Así es, así es. Has dicho algo que me quedó ahí, como que impregnado. ¡Qué bien! Sí, clown hospitalaria. Sí. Me encanta eso. ¿Cómo? Explícanos, porque, no sé, yo me imagino eso, para mí es algo loable, ¿no? Es Admirable. maravilloso. ¿Cómo logras eso? O sea, Dios mío, qué difícil entrar a un lugar donde me imagino encuentras a muchas personas desmotivadas y con poca esperanza de salud y de vida. Sí, eso en verdad se lo debo a mi maestra, amiga, guía, sensei Wendy Ramos, que la amo con todo mi corazón. Yo cuando terminé la universidad, yo estudié 2 carreras, imagínate. Estudié comunicación para el desarrollo en la Católica y me encantó mi carrera porque era comunicar para desarrollar, o sea, para generar bienestar. Lo que yo más quería, qué bien, no sabía que existía, ¿no? Pero claro, cuando te preguntan a los 17 qué quieres hacer por el resto de tu vida, es bien difícil encontrarlo. Entonces, en paralelo, estudié actuación en una escuela que se llama Arangua, que hasta ahora existe, y en el 2009 terminé ambas cosas. Termino mi carrera y mi mejor amiga me dice, hay un taller de clown con Wendy Ramos en lo que entonces era Bola Roja, y hay que meternos. Y yo juzgué, dije, ¿cómo voy a hacer malabares, globoflexia? Yo acabo de graduarme de actriz, o sea, por favor, soy comunicadora. ¿Qué voy a hacer para allá? Me imaginaba inflando globos, ¿no? Lo que ahora la gente piensa que hago, pero no. Eso. Y me metí a este taller en Bola Roja y nunca me fui. Me enamoré de Weddy, de Bola Roja, del clown, de todo. Fue como, qué tonta, cómo juzgué, qué tonta por no saber, ¿verdad? Y claro, Bola Roja ya no existe, pero yo estuve ahí hasta que se cerró
ya casi que nos inventábamos más y más puestos y trabajé muchos años con Wendy, que hasta ahora la veo como una mentora, y entendí el clown desde sus ojos, que no es una mirada absoluta ni única. Entendí también que hay muchas formas de conocer lo que era el clown o el payaso, ¿verdad? Entonces ella me habló de cómo conocía a Patch Adams, yo conocía a Patch Adams, venía a Lima, teníamos un proyecto en Belén, en Iquitos, de clowns comunitarios. Empecé a ir al hospital porque yo no sabía qué más talleres meterme, que me encantaba el clown, y terminé metida en un hospital, yo que soy una cobarde, con todo. ¡Ay! ¿Qué hacía ahí metida? Y era como mi pasión por el clown que me llevaba ahí. Mi forma de entender el payaso es entender, como decía, la forma más auténtica de ser tú mismo, ¿verdad? Y porque creo que el clown, si su objetivo fuese hacer reír, sería muy limitante. Nuestra interacción sería muy breve o quizás muy específica. Imagínate que voy al hospital y alguien se acaba de operar el estómago y lo hago reír. Imagínate que se salen los puntos. Nada que ver. Entonces creo que es bonito entender al clown con un objetivo más grande, quizás más ambicioso y más hermoso, que para mí es conectar. Yo entiendo que el objetivo del clown, como yo lo entiendo, es conectar. Y para conectar contigo tengo que hacer un montón de cosas, ¿verdad? Podemos conectar desde la pena, desde la ira, desde el mal humor, desde la risa, desde el silencio. Y hay más posibilidades, ¿no? Lo que me ayudó a formarme como clown hospitalaria es esa posibilidad de ver más allá del contexto, como decía Wendy, ver más allá de tu realidad. No te veo como un enfermo, porque eso me pone a mí en una situación de superioridad. Yo estoy sana, tú estás enfermo. Prefiero verte como los dos somos personas, más allá de nuestro contexto. Y eso me ayuda muchísimo a conectar. Y hasta ahora, por más que Bola Roja ya no existe, yo trabajo como clown visitando pacientes terminales o pacientes con Alzheimer o demencia principalmente. También visito niños a veces, pero es lo que más hago, personas mayores, visitas. ¿Y algún reto o algo complejo con personas hospitalizadas que te ha tocado vivir? Uf, infinitos. Voy a hacer un libro. Nada que ver, me encantaría. Sí, sería bueno, ¿no? Uf, pero mis años yendo a hospitales con los doctores Bola Roja, uf, un grupo maravilloso de clowns voluntarios, cosa jamás vista, además, porque lo que siempre le decían a Wendy en Bola Roja era: ¿cómo puedes tener un equipo tan grande de gente que voluntariamente se forma como clown hospitalaria para hacer este trabajo en ese entonces voluntario, ¿verdad? Anécdotas miles. Yo soy bastante verborreica o vocal, o hablo muchísimo. Y me acuerdo que una vez entré al Hospital Loaiza a un cuarto que estaba un poco aislado y la persona me dijo que no entre. Y claro, como el payaso no trabaja con el ego, imagínate si no, no me afectó que me diga que no, porque es chévere que decidan, ¿no? Cuando uno entra a un hospital pierde la capacidad de decidir qué cosa ves en la tele, qué te pones, qué comes, a qué hora, quién te inyecta qué. Entonces darles la capacidad de decidir era un primer paso, una primera regla. Y no me dejó entrar. Y después de un rato me dijo que entre y me dijo: tenía muchos gases, discúlpame, por eso no te hacía entrar. Y yo: no hay ningún problema. Me dijo: además estoy cansadísimo porque acaba de venir toda mi familia y me han hablado un montón de temas y estoy muy estresado. ¿Podemos hacer mi crucigrama en silencio? Perfecto. Y estuvimos en silencio 35 minutos haciendo crucigramas. Entonces para mí eso era un reto en el sentido de, claro, es una persona que no va... Que no está esperando lo que yo he venido a traerle, ¿no? Por eso la gente dice: ay, haces shows en hospitales. Y es como: no, yo voy a hacer lo que el paciente quiera. Él decide. Si quiere que estemos en silencio haciendo crucigramas o quiere que me pare afuera porque tiene gases, perfecto. ¿Y cómo haces con esa persona que es resistente al contacto, ¿no? Porque cada ser humano es un mundo Por distinto. supuesto. Hay personas que están en un proceso de dolor. Imagínate cuánto tiempo de repente en un hospital y se vuelven pues iracundas, reacias al contacto humano. Sí, yo creo que ahí está bonito recordar el objetivo, ¿no? Mi objetivo es conectar. Si no se, o sea, no se logra, mi deseo más grande es que tú estés bien. Y si a ti te hace bien en este momento estar solo o sola, lo voy a respetar y creo que eso va a ser lo que tú más vas a apreciar. Entonces, para entender eso, quizás tengo que dejar el ego un ratito en el cajón y entender que no se trata de mí, sino del bienestar de la otra persona, ¿verdad? Es como cuando mi enamorado, que no es muy fan de los abrazos, me dice como: detente. Y yo tengo que entender que no es su lenguaje del amor ahorita, ¿no? Las personas que están reacias también aprecian que se les respete, porque viven peleándose para que no sean así. Claro, pero hay muchas personas que lamentablemente asocian el no con un rechazo.
Ego. Y sale el ego y dices, oye, Claro. ¿por qué me rechazas? Ya no quiero saber nada contigo. Claro, a veces ¿no? me pasan, o pasaba en los hospitales, ¿no? Que como, ay, pero las mamás aprovechan, ¿no? Que si te tienen un niño, ay, pero está el payaso, va a venir el payaso, y si no comes, el payaso se va a molestar. Y yo, no, 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 no. No, 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 no me eches la culpa, ¿no? Pero hay mucho de eso, hay mucho de, si no haces esto, yo me voy a molestar contigo. Y a veces es como, de pronto el chico es intolerante a la lactosa y le duele tomar leche y de repente no es una buena idea obligarlo, ¿no? Habría que nuevamente trabajar en lo que tú dijiste de las formas. Sí. Luciana, ahora que comentas esta experiencia y que traes mucha información valiosa, ¿qué ejercicio o qué consejo podrías regalar a ese familiar que de repente tiene un ser querido que está postrado en cama o que está con algún diagnóstico, con alguna condición de repente física y que le cuesta acercarse, que de repente le gane el ego, que de repente se desespera porque su ser querido no avanza o no sana? Cómo acercarse cuando esta persona no, siempre está con él, no quiero, no, vete, no, sí, cómo podrían de repente de forma muy fácil un poquito acercarse a entender a esa persona. A mí me gusta muchísimo cuando la gente me pregunta, ¿qué necesitas? ¿No? O cuando, por ejemplo, estoy triste o he atravesado por situaciones de ataques de pánico, ansiedad, crisis, bastantes, otro capítulo de mi vida. Pero a mí me gusta cuando me preguntan, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Porque me estás mostrando disponibilidad y por otro lado me estás preguntando, ¿no? Me estás dejando elegir qué me haría bien, ¿no? Hace poco mi mejor amiga estaba en mi casa y claro, ella tiene muchos hermanos y yo no. Y siempre me burlo de que cuando ella viene a mi casa me sigue a todas partes. Y yo estoy acostumbrada a que nadie me siga, que estoy sola, ¿no? Entonces vivo sola actualmente y ella me sigue a todas partes. Y yo, ¿qué necesitas? Yo necesito que te quedes ahí sentada y yo te voy a traer cosas, pero que no me sigas. Entonces es una pregunta tan sencilla que la ves, ¿no? O cuando tus papás te preguntan, ¿cómo estás? Y les dices, ay, estoy triste. Y mis papás tratan de resolverlo, ¿no? Pero haz esto, pero haz esto. Y yo necesito que me escuches y me digas, que reniegues conmigo un rato. Sí, qué vaina esto, qué feo, ¿no? Entonces, a mí la pregunta, ¿qué necesitas? Me ha resuelto muchas situaciones complejas donde evitan que escale a quizás una agresión o un malentendido, ¿no? Y otra cosa que yo le recomendaría a las personas que acompañan a personas que no la están pasando bien es que se cuiden mucho a sí mismos, que se engrían, que le inviertan el tiempo, lo que tengan de presupuesto de tiempo, de energía al autocuidado. Porque si tú estás cuidando a alguien que no la está pasando bien, inevitablemente tú no la vas a pasar bien. Y es un rol bien difícil. Entonces, si tienes la posibilidad de ir a terapia, anda. Si tienes la posibilidad de pasar tiempo con tus amigos y reírte, hazlo. Si puedes tener 1 hora más de sueño, tenla. Si puedes comer tu comida favorita, hazlo. Si puedes hacerte masajes tú solita, hazlo. Si puedes bailar sola en tu cuarto y cantar y llorar, hazlo. Pero cuando uno cuida a otro, tiene que cuidarse mucho Qué a sí mismo. importante eso del Sí. autocuidado que muchas veces se descuida, ¿no? Uf, Estamos sí. acostumbrados a cuidar de los demás, ¿no? O sea, abundan los rescatadores y las salvadoras por todos. Mártires, full. Sí, los Que, mártires. gracias, pero pucha, no es sostenible, ¿verdad? Exacto, claro, y con nosotros mismos, ¿no? O sea, nos cuidamos de repente en cosas muy banales, ¿no? En vernos bien, en lucir una buena prenda, un buen reloj, un buen celular, pero has dicho algo fundamental, el masajearnos, el abrazarnos, el tocarnos, el autodiálogo, o sea, el cómo nos hablamos y cómo nos De tratamos escribir. es parte del autocuidado, exacto, ¿no? O sea, yo no puedo esperar que alguien venga a tratarme con respeto y con amor si yo no lo hago conmigo misma tampoco, ¿no? Y entonces como que estamos perdiendo espacios, estamos perdiendo atención para con nosotros mismos y estamos más viendo afuera, ¿no? Viendo que no está mal, ¿no? Viendo por los demás no está mal, pero creo que no descuidar este autocuidado. Claro, que además parte del autocuidado es hacer lo que a mí personalmente me da vergüenza. ¿Qué? Me da vergüenza que me dé vergüenza, que es pedir ayuda. Es algo tan crucial en la humanidad y si cuidamos nuestras formas nos puede llevar a grandes destinos, ¿no? Pedir ayuda. A mí cuando yo tenía ataques de pánico o crisis de ansiedad, me daba vergüenza, me parecía que mi malestar era mediocre. Nada que ver. Pero pedir ayuda, ¿no? Cuando la gente está muy cargada, se estresa y te habla feo en vez de decir necesito ayuda. No estoy manejando esto bien. Entonces, para mí, pedir ayuda es una habilidad que a mí me costó aprender, fíjate.
Claro, pero hay gente que no pide ayuda por un tema de Por orgullo supuesto. o por un tema de decir no quiero molestar a los Sí, demás también, típica ¿no? peruano. Sí. Sí, sí, sí. O tercero, espera que el otro te lea lo que necesitas. Ah, sí. Uf, y te puedes pasar años de años esperando que el otro te lea lo que necesitas, Sí. ¿no? O sea, el decir lo que necesitas, el verbalizar lo que necesitas, no te hace menos persona que el Por eso te resto. ayuda a que te lo pregunten, ¿verdad? ¿Qué necesitas? Claro, exacto. Porque es como, esto quiero. El Ujú. clown me Y ayuda a decirlo. eso, por Ajá. ejemplo. Porque como tu herramienta de chamba eres tú y estás parada en un escenario, donde sea, es ser auténtico con qué quiero, quién soy. ¿Esto me hace feliz o me llega? Esto me pone... Entonces, claro, yo veo a un payaso y me parece muy valiente porque está siendo fiel a lo que quiere y a veces eso implica poner unos límites difíciles de poner, ¿verdad? Pero qué importante es. Ajá. Ahora, tú trabajas con el tema del cloud, los recursos y todo, genial. Pero eres también un ser humano. ¿Cómo haces para poder enfrentar situaciones adversas y a veces el clown no es la mejor herramienta? Dios mío, qué difícil es ser adulto, ¿no? Nadie me dijo, ¿no? Uno pensaba que de adulto uno iba a hacer cosas solo, ¿no? Pero Sí. gastar tu plata en detergente, en impuestos, me llega, me llega a ser adulto. Mentira, es genial, pero necesito ayuda constantemente, ¿no? Ser adulto y además haber elegido la vida de artista independiente que he elegido, que es una puerta directa a la incertidumbre constante por las circunstancias en las que vivimos, ¿no? Entonces, eso me hace vivir en un constante estado de nervios, de no saber, ¿no? Yo trato de controlarlo todo, tengo así el autocontrol, trato de controlarlo todo. Y obviamente, si eres artista independiente, no vas a poder controlarlo todo, pero si normalmente como adulto no puedes, como artista independiente en el Perú, menos. Entonces, para empezar, de lo que gano siempre está destinada una parte a mi terapia, siempre me pago mi terapia porque para mí eso es crucial. Y rodearme de amor. Eso me saca, me salva de los vórtex más profundos. Rotarte de amor te refieres a tener una buena elección de las personas que te Sí, rodean. qué increíble es que tu círculo de contención sea grande hasta donde tú quieres que sea grande y que sea valioso, ¿verdad? Con vínculos que has nutrido a través de los años. Y yo a veces miro a mi alrededor y no puedo creer la calidad de amigos y de familiares que tengo. Digo, qué bien, los quiero hasta compartir, que sean amigos de otras personas, porque de verdad que como si tú te concentras en eso, en que tus vínculos estén así, te pueden salvar de muchas cosas. Y que no hace falta cantidad, o sea, no necesitas 30 amigos y 30 familiares, pero puedes tener tus dos buenos amigos un familiar de repente por ahí y esas tres personas es una contención increíble. Pero que tengan un vínculo bien chambeado, en el sentido de, tengo la libertad de decir cómo me siento, tengo la comodidad de pedir ayuda, tengo la naturalidad de decirte a ti, ¿qué necesitas? ¿No? Eso, que sea mutuo, que sea horizontal, que sea lleno de respeto y de amor. Eso me parece que es de las cosas más chéveres que he logrado en mi vida. Vínculos bonitos. Como, oh, sí. Qué importante porque hoy en día las personas buscan relacionarse, estar en grupos sociales, pero no se toman el tiempo de poder evaluar quién me está rodeando, quién me suma, Regar quién me esa resta. plantita. Exacto, ¿no? Requiere chamba bonita, ¿no? Sí, Y sí, aparte sí. inevitablemente te hace chambear en ti, ¿no? Porque una amistad bonita o un vínculo bonito con un familiar, una pareja, también te hace mirar para adentro constantemente, que es difícil. Por eso es, por eso es más fácil, y lo entiendo, o más cómodo, llenarte de la ropa chévere, o el estilo de vida chévere, o el viaje chévere, o lo que hacen todos en las redes sociales, porque eso ya parece estar demostrado que funciona y no requiere que yo cambie o crezca. Es lo cómodo, ¿no? Lo cómodo, Así pues, es. Y lo pero rápido. y lo rápido. Lo otro requiere una chamba que es bonita, a largo plazo, pero Y es sostenible en el tiempo, porque lo trabajas bien y, o sea, no siempre vamos a ser los que somos ahorita, ¿no? Vamos a ir cambiando. Hablaste de dos emociones que tú aprendiste a manejar, frustración y miedo. uy, ¿Cómo lo aprendiste a manejar? sigo aprendiendo. Constantemente aprendí porque, em, creo que el miedo lo he resuelto de una manera mucho más sensorial y me ha servido por cómo soy yo. Em, ¿A qué te refieres con sensorial para que todos... sí, sí, a través de los sentidos, ¿verdad?
el miedo para mí es una emoción que te acapara por completo y hasta en mi caso me paraliza. Cuando algo me da miedo, no ato ni desato. No soy capaz de gestionar, de moverme, me quedo Lo que dice la paralizada, gente, bloqueada totalmente. bloqueada. Cuando, por ejemplo, no sé, pues alguien está siendo violento conmigo, yo quisiera tener la capacidad de defenderme. O no sé, pues cuando alguien te dice una cosa horrible, mañosa en la calle. Mi feminismo, mi educación, mis habilidades de comunicación se anulan, me paralizo, me muero de miedo. Le tengo mucho miedo a ese tipo de situaciones. O cuando alguien es violento, cuando alguien, los carros se pelean, me paralizo. Entonces, a mí me funciona sensorialmente utilizar mis sentidos para calmarme, ¿no? Desde tocar partes de mi cuerpo, estoy acá, estoy viva, respirar, escuchar algo bonito, tomar algo, ver, Mirar algo, exacto. mirar, todos los sentidos que me puedan demostrar que estoy a salvo y que estoy bien. Claro, en el momento es más difícil porque estás paralizada, pero tienes que ir uno por uno, ¿no? Como soy chancona, ando recolectando qué recursos me sirven y ya sé que si estoy así, necesito un olor que me dé confianza o necesito respirar un rato o estar sola un ratito o tocar algo, sentirme viva, ¿no? Eso me ayuda. Y en cuanto a la frustración, wow, creo que lo que más me ha servido es hablarlo, decirlo, decir que me frustra. Porque al exteriorizar la frustración, yo siento cuando tengo frustración, siento un nudo acá que no, nada lo calma. Es un nudo que está ahí estorbando. Entonces cuando lo saco, medio que me ayuda a ordenar, ¿verdad? Si algo me frustra, lo saco y adquiere perspectiva. Si lo saco y además lo comparto, adquiere perspectiva más rápido, ¿no? Como tengo un nudo de frustración, ¿qué hago? Estás exagerando, me gusta escribir, me gusta ahora traducir todo lo que me pasa en música, en esta nueva faceta de cantautora que tengo. Y una vez que lo saco, lo entiendo. Qué importante, resumiendo lo que tú has dicho, son también herramientas terapéuticas el hecho de reconocer las emociones más comunes, porque estamos acostumbrados a identificar la emoción como bien o mal. Sí, ¿No? Me siento bien, me siento mal, ya, pero qué emoción, ¿no? sí, Tiene que sí. ser con su nombre completo, miedo, Ajá. tristeza, frustración, enojo, alegría, calma, tranquilidad, o sea, hay cantidad de emociones. Y poder también, si es posible, escribir o sea, qué pienso y qué hago frente a ciertas emociones. O Claro. sea, reconocer cómo me comporto respecto a ciertas emociones es fundamental para poder saber qué hacer. Sí. ¿No? O sea, tú tienes tu plan, ya tu plan de acción cuando enfrentas el miedo. O sea, tu plan lo has escrito en menos de un minuto y genial, porque ya te conoces, te reconoces y sabes que te funciona. Entonces ya el bloqueo o esa paralización es momentánea porque tienes un plan. Entonces yo creo que eso es importante para que las personas que nos escuchan y nos ven en estos momentos puedan aprender a reconocerse cómo son frente a una situación de miedo, por ejemplo, y hacer un plan de contención. O sea, ¿qué puedo Claro. hacer para calmar ese miedo? Se me acaba de ocurrir una cosa, un ejemplo. Me encantan los ejemplos. Nada, Son funcionan, lindos. claro. ¿Ubicas cuando los adolescentes, adultos jóvenes te dicen como, yo sé tomar, cuando estás en una fiesta, en una juerga, y te dicen, yo sé tomar? No, yo ya sé que al tercer whisky, no sé qué, me cuesta este ejemplo porque yo no suelo tomar, pero ya tengo que tomar agua, o ya sé que mañana, si es que he tomado ron, tengo que, ¿no? Así como haces eso y aprendes cómo te comportas en tus juergas o en yo ya sé que cuando me enamoro me pongo así, ya igualito debería ser con estas emociones, no buenas, no malas, emociones, que nos cuesta manejar, ¿no? Tener tu plan de, ya sé que si como esto me cae mal, ya sé que si me pasa esto, voy a tener que escribirlo, o voy a tener que preguntarle a mi amiga tal si estoy siendo una loca exagerada. Como conocerte, pues, ¿no? Así es. Hasta en elegir la pareja, ¿no? Ya sé si Uf, elijo igual, voy a pasar por lo mismo. sí, Y yo sé que si me enamoro o elijo sí, personas así, voy a ser así, asá, 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 asá. sí, O sí. sea, qué importante es el conocerse, el El autoconocimiento, lo que te autoconocimiento. decía hace un momento. Sí, sí. Bien, Luciana, de verdad, tienes mucho que regalar, mucho que dar. Ay, Me ojalá. alegro mucho que el arte, el clown haya sido algo fundamental en tu vida. No lo dejes de practicar, Jamás. no lo dejes Y de ahora con regalar. música, ha crecido el triple. Exacto. Cuéntanos si alguien quiere de repente, no sé, acudir a ti, haces talleres formativos, Sí, dónde te pueden encontrar. me pueden encontrar en
.lu.com. Punto Lu lu es punto un com. emprendimiento que nació cuando desapareció Bola Roja y yo no sabía qué quería hacer con mi vida y decía, no, solo quiero trabajar con Wendy en Clowns toda mi vida. Y decidí hacer mi propio emprendimiento de lo que más me gusta hacer en esta vida, que es actuar, dar talleres, autoconocimiento y ahora música también. Entonces, mi usuario de Instagram se convirtió en @hola.lu y todo el mundo me comenzó a decir .lu y cosas así. Y yo todo bien con eso porque en .lu trabajo yo. A veces me despido, a veces me vuelvo a contratar, me molesto, me subo el sueldo, me lo bajo, me doy vacaciones. Pero lo que estoy haciendo es tratar de ser fiel a lo que más me gusta, ¿no? Hoy en día dicto talleres corporativos, generalmente en verano dicto talleres de clown, codicto un taller que se llama Plan Disfrute, con una amiga, Patricia Cabrerizo, socia, que además exploramos el disfrute, qué es disfrutar, qué es lo que a mí me hace sentir bien, ¿no? Y hay todo tipo de personas, hay adultos mayores, hay casi adolescentes, adultos como jóvenes, hay músicos, hombres, empresarias, mamás, de todo. Gente que se junta a disfrutar y a conocerse más. Y ahorita mi principal centro de atención es mi disco, ¿no? Acabo de lanzar hace 2 semanas mi primer disco como cantautora. Son 12 canciones que ya están en Spotify, en Apple Music, en YouTube, en todos lados. Y que como soy yo, no he querido dejar todas mis facetas artísticas en este disco. Entonces las canciones hablan mucho sobre autoconocimiento, sobre el miedo, sobre la frustración, sobre ser persona y la belleza y agonía que eso es. Entonces me gusta mucho que la gente se acerque a mí ahora a través de mi música y me diga, oye, escuché esta canción y ¿qué? Aparte me he inventado, he hecho desde valses, boleros, rumba catalana, todo, reggae. Y conectar con la gente a través de la música es, ¡guau!, un regalo para mí. Estoy muy contenta. Qué bueno, Lu, qué bueno que nos has regalado también parte de tu historia y que nuevamente, repito, llegamos a la conclusión de que una separación, un divorcio de padres no es lo que afecta, sino la forma en cómo lo manejan los adultos. Eso. Preparar a los chicos para un mundo real, no encapsularlos, mejor dicho, Sí. y medir un poco a veces ese amor de mamá o de papá que tenemos para con los hijos, ¿no? Y seguir regalando ese lado humano que tú regalas con todo lo que has ido en el camino descubriendo, con hacer lo que más te apasiona, que es el arte y es el clown, que por desconocimiento en su momento no ¿Te le diste ese imaginas? valor, ¿no? Claro, la vida es espectacular. Y qué bueno que haces lo que te apasiona. Gracias por estar aquí en Todos Sanamos. Estoy segura que mucha gente se lleva grandes mensajes y te va a buscar de todas maneras, por favur. Sí, Gema Lu. cualquier cosa escríbanme a través de las redes sociales. Lo peor que me puede pasar es que me demore en responder y están todos invitadísimos a ir a mi concierto de lanzamiento de mi disco, que es el 5 de noviembre. Mi ¿Dónde? cumpleaños es el 3 en la noche de Barranco. Ok. ¿A Así qué que va a hora? ser un súper concierto a las 10 de la noche y estoy requete feliz de que ya están las entradas a la venta y que todo el mundo va a poder compartir lo ¿Dónde que va a pueden comprar ser. las entradas, Lu? A través de mi Instagram, en mis redes sociales preguntan y yo les mando la información. No es un espacio demasiado grande, es la noche de Barranco y estamos preparando un súper concierto que más que un concierto es una experiencia, porque Qué a mí me bueno. gusta conectar con la gente. 5 de noviembre, la noche de Barranco a las A las 10 de la noche. 10 de la noche, entradas en las Conmigo. redes de Lu. Gracias, Lu, y a todos ustedes también por acompañarnos. Bueno, más mensajes, más aprendizajes, más experiencias que estoy segura hoy también ha servido para seguir creciendo como personas imperfectas que somos todos. Nos vemos en el próximo episodio de Todos Sanamos. Chao.